Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede compartir nuevamente con cada uno de ustedes. Y en esta ocasión estaremos hablando del tema justificados por gracia, basado en la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito, específicamente en el capítulo 3 del versículo 1 al 11, en la cual estaremos trabajando de manera inductiva, en la cual entonces, valga la redundancia, estaremos tocando cada uno de estos versículos para poder entender la intención de Pablo por la cual le escribe a Tito. Y es por eso que queremos entonces poder ver y resaltar el interés del apóstol Pablo, por la cual entonces se le escribe a Tito, y conocer entonces cuál es el enfoque primordial de la carta. Por eso es que trabajaremos de una manera inductiva el mismo y poder ver así de manera cuidadosa lo que el apóstol está queriendo presentar a través del contenido de la carta. Por lo tanto, es importante notar cómo el apóstol se dirige en este documento. Y es importante tener en consideración que cuando hablamos de este documento tenemos que tomar eh, en consideración unos aspectos importantes. El contexto histórico es algo que no podemos echar a un lado. Por lo tanto, es algo que siempre se tiene que tener presente cuando analizamos el documento. Pero antes debemos pues hacer una lectura de el mismo, e iniciamos cuando vemos que la carta, cuando el apóstol Pablo envía este documento, y como en la cual nos vamos a concentrar, tenemos que entonces hacer una lectura para poder entonces iniciar este análisis. Por eso es que cuando leemos el capítulo 3 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicias y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. También el versículo 4 señala: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en esta con cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahí concluye entonces el documento en la cual vamos a estar entonces trabajando, aunque continúa hasta el versículo 12 al 15, en la cual habla de instrucciones finales, pero es la parte en la cual queremos darle énfasis. Y es importante que al trabajar el documento, obviamente tenemos que tomar en consideración unos aspectos importantes. El apóstol Pablo
que es el que se emite la carta y la destina a Tito, que es un líder eclesiástico sobre la cual tiene una responsabilidad de administrar y guiar a la iglesia, y Tito, que es un colaborador cercano de Pablo y está encargado entonces de organizar las iglesias que están ubicadas en la isla de Creta. Tiene una responsabilidad eh, de gran envergadura. Y es por eso que el apóstol Pablo se dirige a él de esta forma. Y es por eso que Tito, que es un griego convertido a la fe y un discípulo colaborador confiable del apóstol Pablo, que, como señalamos, trabaja junto con él en varias misiones, es enviado a Creta para fortalecer a las iglesias locales. Entonces, Creta, que es una isla que se encuentra en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, conocida por una cultura que es corrupta. Entonces, Pablo, entonces se puede notar como en el capítulo 1, versículo 12, hace una declaración, dice que los cretenses que siempre mentirosos, son malas bestias, glotones y ociosos. Es una declaración de un testimonio en la cual se puede ver la dificultad espiritual que hay en esa región. Por lo tanto, los creyentes en Creta estaban enfrentando unos desafíos debido a la influencia de falsos maestros y la inmoralidad local que había en ese lugar. Entonces usted puede ver que la carta tiene un propósito, y el propósito es instruir a Tito sobre cómo establecer líderes, entiéndase, ancianos y obispos, con un carácter irreprochable. En otras palabras, combatir las falsas doctrinas y enseñar a los creyentes a vivir de manera que refleje el evangelio. Es por eso que usted ve ese propósito general, que es el mensaje central de la carta, en que la sana doctrina debe entonces llevar una vida transformada. Por eso el apóstol Pablo hace un énfasis a la importancia del buen testimonio como una evidencia de la fe verdadera. Y usted va a ver que el apóstol Pablo hace una exposición. Es por eso que antes de nosotros llegar al capítulo 3, usted se va a dar cuenta que cuando el capítulo 3 inicia, empieza diciendo recuérdales. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que él está diciendo anteriormente. Por lo tanto, qué es lo que le antecede a estos documentos que acabamos de leer. Por lo tanto, usted va a ver que en el capítulo 1 está hablando de un establecimiento de líderes calificados. Por lo tanto, tenemos que entender que en un término general, la carta habla en unos aspectos del establecimiento de líderes que están calificados. Por lo tanto, Pablo instruye a Tito sobre cómo seleccionar líderes espirituales que sean irreprensibles en carácter para proteger la iglesia de la falsa enseñanza, de acuerdo a las situaciones que hay, entiéndase, de la inmoralidad que hay en estos lugares. Por eso es que cuando usted nota que desde el capítulo 1, que siempre el apóstol Pablo comienza con esa salutación inicial, y usted va a ver cuando él hace Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, usted va a ver que él hace una explicación de la verdad que está alineada con la piedad. Entonces, el apóstol lo que hace es que destaca su autoridad apostólica y la misión de proclamar la fe, que está basada en el conocimiento de esa verdad, como también hace importancia de las cualidades que tienen los ancianos.
Por eso es que usted va a ver que en ese capítulo 1, desde el versículo 5 al 9, le habla a Tito de nombrar líderes con estas características, que sean irreprensibles, casados con una sola mujer, que sean sobrios, justos, santos, dueños de sí mismos. Entonces, habla de lo que es necesario que el obispo, que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, ni dado al vino. Y usted lo puede encontrar en el mismo versículo 7. Y también habla sobre aspectos que se relacionan con lo que se dice las cualidades necesarias para esa función. Eso lo puede ver bien claro en esos versículos 10 y 16, porque se está enfrentando con falsos maestros, porque el problema que se está presentando es que estos falsos maestros se estaban infiltrando dentro de las congregaciones, entiéndase en las iglesias, con enseñanzas que eran perjudiciales. Por lo tanto, usted va a ver la expresión en ese versículo 11 en la cual dice a quienes. Entonces, esta expresión dice a quienes es preciso tapar la boca, porque trastornan cosas, trastornan casas enteras. Entonces, esto explica la razón para silenciar a estas personas. Entonces, en el capítulo 2 habla sobre lo que es la sana doctrina, en la cual produce vidas transformadas. Y usted va a ver que la idea central de ese capítulo 2 se habla de que Tito debe enseñar una vida santa, piadosa, a diferentes grupos en la iglesia para reflejar esa transformación del evangelio. Por eso es que cuando usted va cuidadosamente al capítulo 2, hay una estructura, y esa estructura se compone de enseñanza para los diversos grupos, y lo puede ver desde el capítulo 1 al versículo 10, hasta el versículo 10, ¿sí? Y ahí se puede notar donde Pablo le da como una organización de las exhortaciones por estos grupos: hombres mayores, mujeres mayores, jóvenes, esclavos. En el caso de los hombres mayores, deben ser sobrios y deben ser respetables. En el caso de las mujeres mayores, ellas deben enseñar el bien y sean reverentes. En el caso de los jóvenes, deben ser sobrios y deben ser ejemplo de buenas obras. Y entiéndase buenas obras por el resultado del trabajo continuado que está haciendo el Espíritu Santo en sus vidas, porque ahora los frutos del Espíritu Santo se están siendo patentes en sus vidas. Entonces, habla también de los esclavos, que estén sujetos a sus amos, mostrando fidelidad. Entonces, se muestra también este aspecto en el versículo 6, donde exhorta a los jóvenes a que sean lo que se llaman prudentes, presentándose, cuando dice de una manera que sean ejemplo de buenas obras. Por eso es que le dice, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Entonces, usted nota que explica el propósito de exhortar. Y es por eso que más adelante, si no me equivoco, en los versículos 11 al 15 de ese capítulo 2, habla de la gracia que educa. Por eso cuando dice enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, y más adelante en el 13 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces cierra con el versículo 15 diciendo, esto habla y exhorta. Entonces después dice, y reprende con toda autoridad, nadie
te menosprecie. Entonces, usted va a notar que ahí lo que hace es que presenta la gracia de Dios que se manifiesta para enseñar a vivir sobriamente, de manera piadosa, con expectativas del regreso glorioso de Cristo. Entonces presenta otro aspecto importante, una cláusula subordinada, y aquí lo presenta de una manera siguiente. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. Entonces, usted va a ver todos estos aspectos que es parte de esa demanda. Son imperativos que son parte en la cual el apóstol Pablo le indica a Tito que deben ser característicos de aquellos que sirven a Dios. Entonces, entramos al capítulo 3, en la cual habla de la vida cristiana en la sociedad. Entonces, la idea central de este capítulo es cómo los cristianos deben vivir una vida ejemplar en la sociedad, practicando buenas obras y rechazando divisiones. Esto lo dice el documento. Esto es algo que nosotros no nos hemos inventado. El mismo documento lo señala. Por eso es que es importante conocer lo que antecede a lo que el capítulo que está en cuestión de análisis habla, para poder conocer la intención del autor. Es por eso que cuando usted entra al capítulo 3, ve que en el versículo 1 y 2 del capítulo 3, el apóstol da exhortaciones sobre la conducta. Sométanse a las autoridades, sean obedientes y amables y respetuosos. Entonces, también usted va a ver que en el versículo 1 dice algo importante. Acuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En algunos pasajes, por ejemplo, yo hice la lectura en Reina Valera, no dice acuérdales, sino dice recuérdales. Entonces, dependiendo el documento que tenga, pero la intención no cambia. Ahora, es importante, y quiero hacer un paréntesis, luego vamos a presentar un video en cuanto a las revisiones, para que usted y yo entendamos la diferencia entre lo que es una traducción y una revisión, para que tengamos claro y siempre tengamos documentos de diferentes revisiones y podamos ver que, aunque pueden ver diferentes aspectos, la intención del autor no cambia. Vamos a ver que a algunos nos gusta utilizar diferentes versiones porque posiblemente nos gusta en un lenguaje más litúrgico, a algunos nos gusta un lenguaje más contemporáneo, a algunos nos gusta un lenguaje más dinámico, pero no podemos perder de perspectiva de que la intención del autor siempre va a estar presente. Ahora, retomando nuevamente, es el aspecto de lo que el apóstol Pablo quiere señalar. Volvemos. Dice, recordándoles que se sujeten a los gobernantes. Algunos manuscritos, algunas revisiones dicen, acuérdales que se sujeten a los gobernantes. Ahora, también en el versículo 3 al 7 dice la parte de motivación para buenas obras. En mi documento dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Entonces, y si vamos más adelante, dice recordar su antigua condición. Es un recordatorio. ¿Cómo éramos en nuestra antigua condición? Ignorantes, esclavos del pecado. También hace énfasis de la obra de regeneración de Dios por su gracia. Entonces, en el versículo 5 dice
que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, en este versículo explica el motivo de la salvación. Y es importante que lo conozcamos, el motivo de la salvación. Entonces, vemos que presenta entonces que somos lavados por su gracia. Y entonces vemos también más adelante lo que se conoce también en los versículos más adelante, digamos, el versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo, que constituye ser el medio en la cual nosotros fuimos salvados. Entonces, no hay una regeneración antes. Cuando venimos a Cristo, ocurre ese proceso de regeneración. Entonces, vemos entonces en los versículos 8 al 11 enfocarnos en esas buenas obras y evitar disputas inútiles, porque ya esa obra de regeneración ha comenzado en nuestras vidas y se hace práctica en nuestra vida diaria por la obra continua del Espíritu Santo. Entonces también habla de apartarnos de personas que causan divisiones después de amonestarlas. Eso lo habla en el versículo 11. En otras palabras, si tomamos a manera total de lo que hemos señalado, tenemos que ver que el capítulo 3 lo que señala es que los cristianos deben vivir una vida de buenas obras, reflejando la gracia de Dios en la sociedad. Por lo tanto, el análisis no solo revela las instrucciones prácticas que le da Pablo a Tito, sino también cómo cada enseñanza está profundamente conectada con la gracia redentora y transformadora de Dios. Y es por eso que cuando se habla aquí del versículo 5, que en algunos lugares ha tenido controversia y lo volvemos a retomar, cuando dice no nos salvó por obras de justicia para que hubiésemos hecho vuelvo y retomo, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta aquí que este trabajo Pablo instruye cómo deben vivir los creyentes en sociedad, reflejando el carácter transformador de Dios mediante las buenas obras por la obra regeneradora que ha hecho el Espíritu Santo en nuestra vida en el momento en que creímos. Y eso solamente se realiza cuando nosotros damos el paso de fe. Por otra parte, tenemos que tener claro lo siguiente: la salvación no es algo que los humanos pueden lograr por sí mismos. Es Dios quien toma la iniciativa y la hace patente a través de la persona de su Hijo. La única manera que nosotros podemos ver a Dios es en la persona de Jesucristo. Es por eso que cuando dice que nos salvó, indica que es una obra ya completada en aquellos que han creído en Jesucristo. Después dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Por eso es que el apóstol Pablo hace un énfasis que nuestras buenas obras o actos de justicia no son los que contribuyen a la salvación. Esto lo que hace es que refuerza la doctrina central de la justificación por gracia, contraria a la idea de la salvación basada por obras, como señala Efesios 2, 8, 9. Ahora, las obras de justicia se refiere a actos que aparentan obedecer a Dios, pero que no pueden borrar nuestro pecado ni reconciliarnos con Él. Ahora, dice, sino por su misericordia.
Ahora, tenemos que ver que la salvación es fruto del amor y la compasión de Dios por la humanidad caída. La misericordia destaca la incapacidad humana de merecer la salvación y la generosidad de Dios al extender su favor inmerecido. Es por eso que cuando dice por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, se mencionan dos elementos esenciales de la salvación. El lavamiento de la generación, que constituye ser aquí una metáfora de limpieza espiritual, que implica el perdón de pecados y purificación del alma. Cuando habla de la regeneración, se está hablando de nacer de nuevo espiritualmente, lo que Jesús explicó en Juan 3, versículo 3 al 5, que constituye ser un requisito para entrar en el reino de Dios. Por eso, cuando se habla en este aspecto, debemos entender lo que implica. Por lo tanto, es importante nosotros entender que ese lavamiento que habla de la regeneración es nacer de nuevo en un término espiritual. Y por eso, cuando lo vemos de esa manera, tomando en consideración lo que dijo Jesús cuando resaltó lo que señaló en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, podemos observar cuando dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le estaba diciendo a Nicodemo. Por eso es cuando, si usted se da cuenta teológicamente, vemos cómo Jesús se introduce el concepto de nacer de nuevo, lo que se conoce como el anoten, el concepto que significa que viene de lo alto o otra vez. Entonces, esto responde a lo que se conoce como a la inquietud de Nicodemo sobre cómo participar en el reino de Dios y explica que la entrada no es posible a través del nacimiento natural o la adherencia religiosa, sino mediante una transformación espiritual. Entonces, si usted se da cuenta, el nuevo nacimiento, que es la regeneración, significa que se refiere a que Dios realiza en el creyente algo en la vida interior. Es una obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo. No es una mejora moral o es un ritual externo. Por eso es que cuando usted se da cuenta y busca en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Ezequiel 36, 25, 27, que se predice la limpieza de los pecados y la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Cuando buscamos la segunda carta del apóstol Pablo en el versículo 5 y 17 que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, está hablando de regeneración. Cuando el versículo 5 en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5, dice, del agua y el espíritu, agua es un símbolo de bautismo. Algunos lo consideran que Jesús habla del bautismo cristiano como una señal de arrepentimiento y de fe, como lo decía en Hechos 2:38. Ahora, agua como símbolo de purificación, refiriéndose a lo que es obra limpiadora, como mencionaba el profeta Ezequiel, como habíamos señalado anteriormente en el capítulo 36 del 25 al 27, donde entonces Dios hace una obra purificadora en el pueblo de Israel como parte de la transformación que hace el Espíritu Santo. Entonces, como parte de lo que es el nuevo nacimiento físico, algunos lo pueden interpretar como nacer del agua, como el nacimiento natural, como el fluido amniótico y del espíritu, como un nacimiento espiritual. Ahora, si
usted se da cuenta, la interpretación más aceptada, agua y espíritu, se refiere al mismo acto, es la regeneración, una purificación interna y una renovación total por el Espíritu Santo. Es por eso que el concepto y la frase que utiliza Jesús, el reino de Dios, significa entrar en el reino, significa ser parte activa del dominio espiritual de Dios bajo su gobierno soberano y disfrutar de la comunión con Él, tanto en esta vida como en la vida venidera. Entonces, esto prácticamente viene siendo un llamado a depender completamente de Dios y no de los esfuerzos humanos. Si lo vamos a ver en un término teológico, si lo vamos a aplicar, la transformación es espiritual. Por lo tanto, en un término esencial, no se trata a algo de carácter de nuestro esfuerzo. En otras palabras, no se entra al reino de Dios por linaje, religión o moralidad, sino por la obra transformadora del Espíritu Santo que da nueva vida al creyente. Entiéndase, a aquel que cree en el mensaje salvador. Por otra parte, la obra soberana de Dios. Esta obra es una obra en la cual Dios determinó por su amor. Este nuevo nacimiento no es una elección humana, es un acto de gracia divina que inicia la relación del hombre con Dios. Y también es la limpieza y la renovación interna. O sea, nacer del agua o nacer de agua, lo que hace es que nos recuerda que el pecado nos hace incapaces de acercarnos a Dios y el Espíritu nos renueva desde adentro y se refleja en nuestra conducta, en las relaciones interpersonales, como el testimonio de esa renovación que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, ese nacer de nuevo es lo que Jesús estuvo diciéndole a Nicodemo en ese proceso. Por lo tanto, tenemos que ver, como habíamos dicho anteriormente, es un lavamiento que se refiere estrechamente a un bautismo en la cual viene de algo que es espiritual, interno de la gracia. Entonces, tenemos que ver, como habíamos dicho, renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma nuestra naturaleza pecadora en una vida nueva conforme a Dios, según lo dicta la palabra, según lo había declarado también en la carta del apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Entonces, es el proceso de renovación continua en la vida del creyente, haciéndolo más semejante a Cristo. Por lo tanto, usted va a ver aspectos que son vitales. Justificación por gracia. ¿Qué significa? La salvación no es algo que podemos ganar con nuestros propios esfuerzos. Esto depende exclusivamente de la misericordia de Dios. La regeneración, el lavamiento de la regeneración representa lo que se llama el inicio de una vida nueva en Cristo, una transformación completa de nuestro estado espiritual. Otra parte es que la obra del Espíritu Santo no solo nos lleva a la regeneración inicial, sino que podemos decir que sigue renovándonos para vivir conforme al propósito de Dios. Por lo tanto, esto es progresivo hasta el día final, sea que nosotros muramos o el Señor nos venga a recoger. Entonces, está también el aspecto de la relación con lo que encontramos en otros pasajes bíblicos, con lo que Dios ha ido develando a través de lo que ha hecho
en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios 2:8-9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, el medio, la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Como señalamos anteriormente, como le dijo Jesús a Nicodemo, de agua y del Espíritu para ver el reino de Dios. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, si esto que hemos presentado nos ayuda a nosotros a tener una comprensión más amplia, podemos decir que si lo venimos a aplicar, porque es la demanda ahora para nosotros como iglesia actual, la humildad en términos de la salvación, podemos ver que lo que acabamos de analizar nos muestra que nuestra salvación depende totalmente de la gracia de Dios, no de nuestros logros, no de nuestros méritos. Nos invita constantemente a agradecerle a Dios por su misericordia inmersiva. También tenemos que ver que la renovación del Espíritu Santo nos transforma diariamente para reflejar el carácter de Cristo. Y también debemos de depender de Él para vivir una vida que glorifique a Dios. Por otra parte, cuando se habla de buenas obras, las buenas obras es el resultado, no es la causa. Por lo tanto, aunque nuestras obras no salvan, constituyen ser el fruto de nuestra transformación interna y la evidencia de nuestra relación con Dios, como lo declara el apóstol Pablo en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 8. Por lo tanto, si usted analiza en un término resumido, el versículo 5 constituye ser algo como si estuviera encapsulado en términos de esta manera. La salvación es un acto exclusivo de la gracia divina, motivado por la misericordia divina y llevado a cabo mediante la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos decir que este versículo lo que hace es que desmantela cualquier confianza en la justicia propia y eleva la gracia de Dios como fundamento de nuestra redención. Es por eso que cuando vemos todos estos aspectos vamos comprendiendo cómo el apóstol Pablo nos hace ver a nosotros en nuestro tiempo actual y cómo le hizo ver a aquellos en su tiempo de dónde provenía esa obra regeneradora. Por eso es que en este capítulo se enfatiza cómo los creyentes deben comportarse como resultado de la gracia de Dios. Y es un llamado a las buenas obras porque es el resultado de lo que Dios ha hecho a través de la persona del Espíritu Santo, de ese trabajo continuado, la humildad, el vivir en una vida de comprensión plena de la transformación que Dios trae como resultado de esa obra salvífica. Entonces también es un recordatorio de la conducta cristiana. Por eso el apóstol Pablo se lo ordena a Tito y que se lo recuerde a los creyentes. Y vuelve y se recarga. Se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que estén dispuestos a toda buena obra, que no hablen mal de nadie. Entonces, ¿por qué? Porque es característico en aquellos que proclaman el evangelio del reino, en que se comporten a la altura de aquellos que modelan la imagen de Cristo. Por eso es que hay una descripción de esa transformación de la gracia. ¿Por qué? Porque esta contrasta con la condición anterior del creyente. Dice, mire, como habíamos leído anteriormente, éramos insensatos, éramos rebeldes. Por lo tanto, el cambio que se ha producido ha generado en nosotros una obra de transformación porque la obra redentora de Cristo nos ha hecho nueva criatura. Y eso lo presenta Pablo, resaltando que la salvación no es por obra, sino por misericordia. Entonces, usted puede encontrar también a través
de todo el documento que acabamos de leer en el capítulo 3, aspectos como, volvemos y resaltamos, antítesis. El versículo 5 es como una antítesis, porque dice, nos salvó, no por obras de justicia, sino por su misericordia. También hay una metáfora, porque dice renovación en el Espíritu Santo, porque sugiere una nueva vida dada por Dios. Y es importante que podamos entonces ver estos aspectos y la exhortación, el insistir en las buenas obras como un reflejo de la fe salvadora. Entiéndase, buenas obras no salvan, es el resultado de la obra salvadora que ha hecho Dios en nuestra vida. Por lo tanto, eso es lo que se llama el efecto. Por lo tanto, es algo que se manifiesta en los creyentes. Y podemos encontrar un sinnúmero de aspectos que se reflejan en el documento que el apóstol Pablo señala. Por ejemplo, principios teológicos, cuando que se destacan en el versículo 5, usted puede ver que Dios salva por su misericordia. Volvemos y repetimos, no por méritos humanos. ¿Por qué? Porque la regeneración y la renovación son obra exclusiva del Espíritu Santo. Un principio, la salvación es un regalo inmerecido. Otro aspecto importante, las buenas obras como fruto no es causa de la salvación. Entonces, las buenas obras son necesarias y útiles. Y usted lo puede ver cómo se mencionan en el versículo 8, pero no son la base de nuestra justificación. Ahora, hay un principio. Y entonces, cuando se habla de un principio, se está hablando de una verdad, de un elemento que son verdades fundamentales. Las obras son evidencia del cambio que Dios ha producido en nosotros. Otro aspecto importante es conducta hacia la sociedad y la comunidad. ¿Como cuáles? Obedecer las autoridades, vivir de manera pacífica, en la cual, ¿qué hacen? Muestran el carácter y la transformación que ha habido en nosotros como creyentes. Principio, la fe cristiana transforma desde el corazón y se hace ver a través de la relación con los demás. Entonces, también se presenta dentro del documento unas advertencias. ¿Cuáles son esas advertencias? Pues las divisiones y discusiones sin sentido que deben evitarse para perseverar en la unidad del cuerpo de Cristo. Jesús enfatizó, de esta manera sabrán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Y esto que acabamos de señalar se puede ver en los versículos 9 al 11, de evitar las divisiones y discusiones. ¿Y cuál es el principio? La unidad que debe permanecer en la iglesia, porque es esencial como testimonio efectivo. Y en el aspecto de la práctica, como parte de lo que debe ser algo que nosotros debemos aplicar, debemos obedecer las leyes, debemos entonces aplicarlas y evitar actitudes beligerantes. Entonces, en lo que respecta a relaciones interpersonales, debemos vivir mostrando espíritu amable, paciencia con todos, recordando que nosotros también fuimos transformados por la gracia. Y otro aspecto importante, la identidad cristiana. Reconocer nuestro valor delante de Dios, que no depende de nuestras acciones, sino del amor y la misericordia de Dios. Por lo tanto, es algo que debemos reflejar a los demás. Y esto debe motivarnos a actuar con humildad y agradecimiento constantemente. Y el testimonio debe ser algo de carácter colectivo. Por eso es que se demanda constantemente a evitar discusiones, divisiones, y tenemos que dedicarnos con energía a realizar actos buenos que beneficien a otros y glorifiquen a Dios, como dicen los versículos 8 al 9. Y en cuanto al liderazgo en la iglesia, los líderes deben proteger la unidad y deben también, lo que se llama, identificar los posibles conflictos y corregir, dice, con amor a los divisores
y también enfatiza sin permitir que dañen la comunidad. Y ahí es entonces donde se cierra este aspecto de la lectura que acabamos de hacer, específicamente los versículos 1 al 11 del capítulo 3. Y es importante tomar esto en consideración porque así podemos ver cuál es la intención que quería traer el apóstol Pablo a Tito con esta gran responsabilidad como líder en este lugar, aquí hay la isla de Creta. Y ahora ya esa iglesia no estamos nosotros. Y esa enseñanza ahora aplica para cada uno de nosotros, la iglesia, en la cual tenemos una responsabilidad en el tiempo contemporáneo, donde se nos llama ahora a ser proclamadores del mensaje, en la cual sea uno de unidad y que sobre todo sea uno que traiga edificación para la vida del pueblo y que esté enfocado en el mensaje que Dios ha puesto en la palabra y que no sea alterado. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros poder entonces presentar lo que el documento ha querido plasmar para poder extraer la enseñanza de lo que se quiso traer por encima de lo que nosotros podamos pensar. Y es importante. ¿Por qué? Porque así somos construidos, somos edificados y así podemos seguir transmitiendo el mensaje de transformación para vida de otros. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación y esperamos a la misma vez que usted pueda compartir con otros esta enseñanza. Bendiciones a todos y hasta la próxima ocasión.